Muchos de mis estudiantes se sienten atraídos principalmente por la investigación cuantitativa, dada la promesa de certeza que asegura los números y los resultados bajo control, guiados por las variables y las hipótesis a confirmar o a negar. Por el contrario, otros estudiantes, quizás la gran mayoría, ven con gusto el paradigma interpretativo y crítico y comprenden que desde estos se pueden hacer ejercicios con riquezas narrativas que permitan develar las profundidades de los fenómenos del mundo de la vida y de los seres humanos. Sin embargo, cuando a estos últimos se les cuestiona sobre el rigor metodológico que debe desarrollarse según cada uno de los métodos, las preocupaciones entre ellos salen a flote y la respuesta se convierte en titubeos que no saben abordar. Reconocer los criterios de credibilidad, auditabilidad o confirmabilidad, transferibilidad o aplicabilidad con los cuales se evalúa un producto de investigación cualitativa e inclusive crítica, se hace de suma importancia, no solo para tener herramientas con las cuales enfrentarse a un desafío de estos en la investigación, sino también para usar en la vida cotidiana en la que abordamos múltiples textos que tenemos que cuestionar académicamente sobre su estructura, propósito y proyección. Por esta razón, en este video abordaremos el texto El rigor metodológico en la investigación cualitativa, de las doctoras, maestras Edelmira Castillo, Marta Lucía Vázquez. Texto que contiene material trascendente en el tiempo, por la claridad como fue escrito y por su calidad pedagógica para orientar tanto a jóvenes investigadores como a experimentados investigadores de la academia. Lectura que hacemos con fines académicos. Un saludo especial a todos y todas los y las interesadas en las teorías críticas, en la sustentabilidad, las teorías disruptivas y alternativas al desarrollo. Hoy tendremos un abordaje al universo de la metodología cualitativa. Abordaje que nos deberá permitir proyectarnos a nuevos desafíos de investigación para nuestra vida profesional. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero seguirles acompañando en estas lecturas. El rigor metodológico en la investigación cualitativa. Texto de Edelmira Castillo y Marta Lucía Vázquez, del año 2003. Resumen. La calidad de la investigación en ciencias de la salud es un aspecto fundamental que los investigadores permanentemente deben garantizar y que los profesionales de los servicios de la salud necesitan evaluar antes de utilizar los resultados de los estudios. La calidad de un estudio está determinada en buena parte por el rigor metodológico con que se realizó. Los estándares de calidad para los estudios cuantitativos están muy definidos y son conocidos universalmente, pero este no es el caso para los estudios cualitativos. Sin embargo, existen algunos criterios que permiten evaluar el rigor y la calidad científica de los estudios cualitativos, y sobre los cuales hay un acuerdo parcial. Estos criterios son la credibilidad, la auditabilidad, la confirmabilidad, que en este caso hace parte de la auditabilidad, y la transferibilidad o aplicabilidad. La credibilidad se logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como reales, entre comillas, o verdaderos, entre comillas, por las personas que participaron en el estudio y por aquellas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado. La confirmabilidad se refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la información que se logra cuando otros investigadores pueden seguir, entre comillas, la pista al investigador original y llegar a hallazgos similares. La transferibilidad consiste en la posibilidad de transferir los resultados a otros contextos o grupos. La investigación cualitativa no solo está reservada para los científicos de las ciencias sociales, sino que actualmente los investigadores de las ciencias de la salud usan las diferentes metodologías cualitativas como la etnografía, la teoría fundamentada o la fenomenología, pues estos abordajes permiten investigar fenómenos que desde la perspectiva cuantitativa son difíciles de estudiar. Además, la investigación cualitativa puede contribuir a evaluar la calidad del cuidado de la salud y a complementar la investigación cuantitativa. Una de las preguntas que él o la investigadora se hace durante toda la investigación es cómo garantizar el rigor del trabajo científico. Otra pregunta que se hace es cómo otros investigadores juzgarán el rigor de la investigación realizada. Estos cuestionamientos han generado mucho debate entre los investigadores de los abordajes cualitativo y cuantitativo. Antes de entrar en el análisis de las respuestas a las preguntas anteriores, se debe recordar que la investigación cualitativa se caracteriza por ver las cosas desde el punto de vista de las personas que están siendo estudiadas. De esta manera, el papel de los investigadores es entender e interpretar qué está sucediendo y ello se convierte en una tarea difícil. De un lado, porque los investigadores no pueden abstraerse totalmente de su propia historia, de sus creencias y de su personalidad, y de otro, por la complejidad de los fenómenos humanos.
Retomando el análisis sobre lo que implica el rigor metodológico, algunos investigadores cualitativos afirman que los cánones o estándares con que se juzgan los estudios cuantitativos son totalmente inapropiados para evaluar el rigor metodológico de los estudios cualitativos. El fundamento para esta apreciación es que los abordajes cualitativos y cuantitativos tienen diferentes raíces ontológicas y epistemológicas, que deben comprenderse, respetarse y mantenerse durante todo el proceso investigativo. La mayoría de los investigadores cualitativos concuerdan en ese principio rector y, por tanto, en que sus criterios o estándares de evaluación deben ser coherentes con los propósitos, fines y bases filosóficas del paradigma cualitativo. Las autoras de este artículo comparten esta afirmación, pues se debe tener en cuenta las realidades de la investigación cualitativa y las complejidades del fenómeno humano que se busca entender. Los cánones o estándares usuales en la investigación cuantitativa incluyen dos elementos: la validez y la confiabilidad. Extrapolar estos criterios a la investigación cualitativa es contraproducente, pues se violan los propósitos, los objetivos y la integralidad del abordaje cualitativo. Esto no quiere decir que la investigación cualitativa se exonere del rigor metodológico que debe tener todo proceso de búsqueda científica. Esto se refiere a que los criterios usados para juzgar el mérito del trabajo cualitativo también deben ser explícitos. Por ejemplo, si tomáramos el criterio de reproducibilidad de la investigación cuantitativa, según el cual se obtendrán los mismos resultados cuando se replica un estudio, no es posible aplicarlo de esta manera a la investigación cualitativa. Reproducir el fenómeno social es difícil, porque pueden variar las condiciones bajo las cuales se recolectaron los datos. Por otro lado, controlar todas las variables que se pueden afectar los hallazgos resulta, por decirlo de alguna manera, inverosímil. Esta es la diferencia entre hacer investigación en un laboratorio, donde se puede, entre comillas, controlar las variables, y hacer investigación en el mundo, entre comillas, mundo real, donde los sucesos y los eventos siguen un curso natural, que no siempre es predecible. Sin embargo, hay maneras de repensar la reproducibilidad desde la óptica cualitativa, para extrapolar su significado. Si se tiene la misma perspectiva del investigador original, se siguen las mismas reglas para la recolección y análisis de los datos, asumiendo que las condiciones del contexto son similares. Otros investigadores deberían ser capaces de llegar a descripciones y explicaciones similares del fenómeno bajo estudio. Los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica de un estudio cualitativo son la credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad. La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes en el estudio, recolecta información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Así entonces, la credibilidad se refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado. Es muy importante tener en mente que los informantes son los que conocen su mundo, el cual puede ser completamente diferente al mundo del investigador. Este tiene la tarea de captar el mundo del informante de la mejor manera que él lo pueda conocer, creer o concebir, lo cual a menudo es un reto difícil para el investigador. Captar lo que es, entre comillas, cierto, conocido o la verdad. Para los informantes, en los contextos o en la situación social que viven los informantes, requiere escuchar de manera activa, reflexionar y tener una relación de empatía con el informante. De acuerdo con esto, se puede decir que el objetivo del investigador es meterse en el mundo de las personas, lo cual exige paciencia, reflexión y evaluación permanente para describir los sujetos de la investigación. El criterio de credibilidad se puede alcanzar porque generalmente los investigadores, para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven a los informantes durante la recolección de la información. La experiencia indica que, por lo general, a los informantes les gusta participar en esa revisión, pues ellos quieren reafirmar su participación y desean que los otros hallazgos sean los más creíbles y precisos para ellos. En ese sentido, la mayoría de los informantes son capaces de corregir los errores de interpretación de los hechos y para ello se ocupan de dar más ejemplos que ayudan a clarificar las interpretaciones del investigador. Algunas preguntas que le sirven a los evaluadores de trabajos de investigación cualitativa para determinar la credibilidad son: ¿qué se hizo para contrarrestar la perspectiva del investigador? Esto quiere decir si se consideraron los efectos de la presencia del investigador sobre la naturaleza de los datos. ¿Mantuvieron los investigadores las notas de campo que surgieron de sus acciones y de sus interacciones durante la investigación? Los investigadores discutieron su propio comportamiento y experiencias en relación con la experiencia de los informantes. Se utilizaron otros métodos, triangulación, en la recolección de datos para determinar la congruencia entre los resultados. Se usaron transcripciones textuales de las entrevistas para respaldar los significados e interpretación presentados en los resultados del estudio.
El investigador discutió sus interpretaciones con otros investigadores. Los lectores ven los hallazgos como significantes y aplicables en su propio contexto. El segundo elemento del rigor metodológico es la auditabilidad, llamada por otros autores confirmabilidad. Guba y Lincoln se refieren a este criterio como la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el investigador original ha hecho. Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador haya tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permite que otro investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las del investigador original, siempre y cuando tengan perspectivas similares. Las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar si un trabajo de investigación cualitativa cumple con ese criterio. ¿Se usaron cintas de grabación magnetofónica, de video u otros mecanismos de grabación? ¿Se describieron las características de los informantes y su proceso de selección? ¿Se analizó la transcripción fiel de las entrevistas a los informantes? Los contextos físicos, interpersonales y sociales fueron discutidos en la presentación del informe de investigación. La transferibilidad o aplicabilidad es el tercer criterio que se debe tener en cuenta para juzgar el rigor metodológico en la investigación cualitativa. Este criterio se refiere a la posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones. Guba y Lincoln indican que se trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados con otros contextos. En la investigación cualitativa, la audiencia o el lector del informe son los que determinan si pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente del estudio. Para ello, se necesita que se describa densamente el lugar y las características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. Por tanto, el grado de transferibilidad es una función directa de la similitud entre los contextos. Se han propuesto dos preguntas que sirven de guía para determinar el grado de transferibilidad de los resultados de una investigación cualitativa. Los investigadores indicaron lo típico de las respuestas de los informantes. Los investigadores examinaron la representatividad de los datos como un todo. Las preguntas indicadas en los tres criterios para evaluar el rigor metodológico han sido útiles, sobre todo para los editores y revisores de artículos científicos. No obstante, los aspectos relacionados con la calidad de la investigación cualitativa son mucho más complejos que una simple lista de verificación. Estas preguntas han contribuido a mejorar los aspectos de planeación y desarrollo de la investigación cualitativa. Sin embargo, se debe seguir con la construcción de criterios que permitan asegurar la calidad de este tipo de investigaciones. Recientemente, Morse et al., del año 2002, plantean que los conceptos o constructos de confiabilidad y validez deben retomarse en investigación cualitativa como estándares de rigor científico por tres razones. La validez y la confiabilidad son estándares de rigor independientemente de los paradigmas que orientan la investigación, porque el objetivo fundamental de toda investigación es encontrar resultados plausibles y creíbles. Rehusarse a utilizar los estándares de validez y credibilidad conduce a la marginalización de la investigación cualitativa del paradigma científico predominante. Es decir, se está contribuyendo a fortalecer la noción de que la investigación cualitativa es inválida, no confiable, falta de rigor y por tanto no científica. Los criterios de credibilidad, auditabilidad y transferibilidad propuestos por Guba y Lincoln enfatizan en la evaluación del rigor científico al finalizar la investigación, lo cual tiene el riesgo de que él o la investigadora o investigador no identifique las amenazas contra la validez y confiabilidad del estudio y las corrija durante el mismo. Por eso Morse y et al. Proponen que es el momento de considerar la importancia de que los investigadores usen estrategias de verificación durante el proceso de investigación, pues de esa manera la validez y la confiabilidad se obtienen activamente y no son aspectos evaluados por pares externos al finalizar el proyecto investigativo. Es decir, las estrategias de verificación deben ser parte de la investigación cualitativa. Las estrategias de verificación propuestas por estos autores son la creatividad, sensibilidad, flexibilidad y habilidad del investigador para, entre comillas, responder a lo que sucede durante la investigación. La coherencia metodológica, es decir, la congruencia entre la pregunta de investigación y los componentes del método usado, la interdependencia de la investigación cualitativa, demanda que la pregunta concuerde con el método, que además concuerde con la información y el análisis de esta. Un muestreo apropiado. Seleccionar los participantes que mejor representen o tengan conocimiento del fenómeno a investigar. Esto garantiza una saturación efectiva y eficiente de las categorías, con información de calidad óptima y mínimo desperdicio. Recolección y análisis de información concurrentes para lograr la interacción entre lo que se conoce y lo que se necesita conocer.
Esta interacción entre la recolección y el análisis de la información es esencial para lograr la validez y la confiabilidad. Saturación de la información. Se alcanza cuando hay redundancia en la información. Esto es, cuando el investigador obtiene la misma información o similar, pues los informantes no indican algo diferente de lo ya dicho. Para finalizar, se resaltan dos aspectos centrales en el abordaje cualitativo. 1. Para que la investigación cualitativa tenga calidad, es necesario que los investigadores cumplan con los cánones del rigor metodológico descrito. Y 2. Además, no solo debe generar conocimientos, sino contribuir a la solución de problemas relevantes para los seres humanos. Como se muestra, ninguno de estos caminos son fáciles y en buena parte dependen de la integridad, capacidad y reflexión y pensamiento crítico del investigador. Se sabe que se debe seguir en el debate con el cual, sin lugar a dudas, se podrá continuar con la construcción de la calidad de la investigación cualitativa. Hemos llegado de esta forma a este corto texto que nos obsequian Edelmira Castillo y Marta Lucía Vázquez, profesoras de la Universidad del Valle en Colombia, denominado El rigor metodológico en la investigación cualitativa, publicado en la revista Colombia Médica, volumen 34, del año 2003. Un texto absolutamente importante que trasciende el tiempo y que se debe repetir en cualquier otro momento. Recuerdo que estas lecturas las hacemos con fines estrictamente académicos y continuamos en una siguiente lectura.